¿Cuántos creen que el Señor va a hacer algo en esta noche? Dice Marcos 16. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en esta noche? No dice estas señales seguirán a los perfectos. Estas señales seguirán a los que nunca pecan. Estas señales seguirán a los que oran 5 horas por día, a los que estudian la palabra 15 horas por día. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Y si crees conmigo, decir, hoy vamos a ver milagros sobrenaturales. Porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Porque no es por nosotros, sino que es por su palabra, es por su poder, es por su Espíritu Santo. Yo creo profundamente que en esta noche Dios va a hacer milagros. Porque Él así lo quiere hacer. Amén. Somos privilegiados de vivir la gracia de Dios. El último tiempo de la era humana antes del arrebatamiento. Amén. Y en estos días estaba preparando el mensaje y Dios me decía, tanto tiempo la gente esperó y oró por un avivamiento sin darse cuenta que el avivamiento ya está en nosotros. El avivamiento está en nuestros corazones. Porque el poder del Espíritu Santo se ha derramado en nosotros. Quiero compartir un mensaje que Dios me dio el nombre que se llama El poder de una vida resucitada. Y no es una telenovela, parece un nombre de una telenovela, pero decí conmigo, es mi vida. El poder de una vida resucitada es mi vida. ¿A cuánto le gustan las novelas? Una hermana sincera levantó la mano nada más. ¿Sabías que tu vida es la mejor novela que existe en el mundo? Porque no es una ficción, sino que es una realidad. Tu vida es una aventura, desde que naciste hasta que te vas con el Señor. Y Dios fue el protagonista principal de esa telenovela. Así que decí conmigo, hoy creo en el poder de mi vida resucitada. Y vamos a arrancar leyendo Juan, capítulo 11. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Juan capítulo 11. Todos conocen la historia de Lázaro. Hay personas nuevas en este lugar. ¿Cuántas personas nuevas hay en este lugar? Mirta, un aplauso para ella. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Cómo era tu nombre? Gladys, un aplauso para Gladys. Siéntanse como en sus casas. Les va a parecer medio raro todo, pero son los primeros 5 años, después se acostumbran. El Señor es bueno. Amén. Dice Juan, capítulo 11. Juan 11 cuenta la historia de Lázaro, un hombre que era amigo de Jesús, un hombre que era como un hermano de Jesús, en el cual Jesús decidía ir a comer siempre a su casa,
Se ve que hacían comida rica. Este Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María. Era una familia que disfrutaba de estar siempre con Jesús. Ellos se amaban mutuamente. Ellos escuchaban que Jesús estaba pasando por la ciudad de ellos y preparaban un banquete para recibir al Hijo de Dios en su casa. Y resulta que un día Jesús estaba en otra aldea y Lázaro se enferma de muerte. Y de hecho, Lázaro termina muriendo. Pero cuando él estaba enfermo, Marta y María, sus hermanas, mandan a llamar a Jesús con un mensaje. Le dicen: Jesús, Lázaro, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte. Y se queda 2 días más en ese lugar donde él estaba. Lázaro literalmente había muerto. Y dice Juan 11, 26. Vamos a leer del 20. Juan 11, 20. Que dice que cuando Marta oyó que Jesús venía a ver a Lázaro, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le dijo: Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: sí, Señor, ya sé que va a resucitar en el día postrero, cuando sea la resurrección de los muertos. Y Jesús le dijo: hey, mírame, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo me imagino que Jesús no se lo dijo como yo se lo hubiera dicho. Él se lo dijo con amor. Él la miró y dijo: Marta, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 38. Dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro donde estaba Lázaro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Y Marta, la que recién había dicho: sí, Señor, yo creo, esa misma dice: Señor, ya está podrido, porque hace 4 días que está muerto. Y Jesús le dijo: ay, Marta. Perdón, Marta, no es con vos, es otra Marta. Ay, Marta, Marta querida, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Decide a la persona que está a tu lado: si crees, verás la gloria de Dios. No es tengo que ver para creer, es tengo que creer para ver la gloria de Dios. La fe no es por vista, sino por creer lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces, quitaron la piedra. Decí conmigo: la piedra representa la incredulidad. Jesús dijo: quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra donde había sido puesto Lázaro, Jesús, alzando los ojos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir.
¿Se imagina lo que fue esa escena de cine? Eso no existe en ninguna novela. No hay ninguna novela de ficción que pueda igualar la realidad más grande que es la palabra de Dios. Lázaro resucitó. Y el 45 dice, entonces, escuchen, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta y vieron, ¿qué hicieron? Vieron el milagro sobrenatural de la resurrección de Lázaro. Creyeron en él, muchos. Pero algunos de esos que vieron, algunos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Pero no para creer, sino para condenarlo. Porque la fe no es por ver, sino por creer. Los fariseos en su corazón tenían un rechazo para con Jesús. Hay mucha gente que dice, yo quiero ver para creer, pero por más que vean una resurrección, nunca van a creer, porque la fe no es por ver, es por creer en el corazón. Hay gente que rechaza a Jesús en el corazón y por más que vea, no va a creer. Así que si alguien te dice, está todo lindo con tu Dios, pero yo hasta que no lo vea no voy a creer, decirle, ¿sabes qué? Tu fe está en tu corazón. Si querés ver a Dios, primero tenés que creer en Él. Y yo te aseguro que lo vas a ver. Amén. Y Jesús, en esta escena, demostró que Él era la resurrección. Amén. Jesús es la resurrección. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? ¿Alguien que pueda contestar? Para salvarnos, para reconciliarnos. ¿Qué más? ¿Alguien más? A traer el reino de Dios a la tierra para darnos vida, para morir por nosotros. Amén. Y acá hay algo interesante. Jesús no vino solamente para darnos vida eterna y darnos el pasaje al cielo. Porque Juan 3:16, como dijo Marta, es el meollo del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Jesús tiene el boleto al paraíso. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? Solamente creer en el Hijo de Dios. Pero eso no es el todo de la vida. Decirle que está a tu lado, hay más. Hay más para vos. En esta noche decirle, hay más. La salvación es parte de lo que Jesús nos vino a dar, pero no es todo. Jesús no solamente vino para darnos la salvación, para llevarnos al cielo, sino para darnos algo hoy. Él vino para que puedas tener algo, para darte algo y que vos lo atesores en tu corazón. Y dice Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan 10:9. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo. O sea, el que entre por la puerta de la fe en Cristo va a tener vida eterna en el cielo. Entrará y hallará pastos. Y el 10 dice, el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y subrayen esta frase. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa palabra está en un presente continuo. Él no dice, yo he venido para que en un futuro tengan vida, cuando estén en el cielo. Jesús dice, yo he venido para que hoy, decí conmigo, hoy,
tengo vida abundante. Yo he venido para que tengan vida. Esa vida es ahora. Ese poder, ese amor, ese perdón, no es para cuando esté en el cielo, es para ahora. Amén. No es para que lo disfrute el día de mañana, es para hoy. Y fíjense esto, a mí literalmente me explotó la cabeza cuando Dios me reveló esta palabra. Esa palabra vida que figura en el versículo 10 es la palabra Zoe en griego. Zoe, Z-O-E, con acento en la E. Zoe. Y en el idioma original del griego hay 3 palabras distintas para la traducción de vida en español. Esas 3 palabras son bios, suje y zoe. Y cada una de ellas tiene un significado diferente. Por ejemplo, en Lucas 8:14 dice: los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, ahí vida es bios, que refiere a la vida física de una persona. Y de ahí sale la palabra biología. Es la vida física de una persona. Después en Mateo 16:25 dice: porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá. Esa palabra es suje, que significa, hace referencia al alma, a la mente, a las emociones, a la voluntad. Y de ahí sale la palabra psicología. Tenemos a bios, que es la vida física, de donde se reproduce la palabra biología. Tenemos suje, que es la vida almática del corazón, de los sentimientos, de las emociones, que de ahí sale la palabra psicología. La palabra psicología, psique es mente, y logía es estudio de la mente. Y después está en Juan 10:10 la palabra vida, que significa zoe. También en Juan 1:4, ponelo Ezequiel, Juan 1:4, dice: en él estaba la vida. Esa vida es zoe, que representa, escuchen, la vida increada, la vida eterna, la vida divina, poseída exclusivamente por Dios, no humana sino celestial, no débil sino poderosa. Las veces que aparece la palabra zoe en el griego, que en el español es vida, está hablando de la vida poderosa de Dios. Está hablando de la vida divina de Dios. Y me llama poderosamente la atención que en Génesis, cuando Dios creó al hombre y le dio aliento de vida, esa vida era zoe. Era una vida divina, una vida poderosa, no una vida humana, sino una vida de poder, de amor, de perdón. Amén. Todo lo que tiene que ver con lo divino. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Reemplacemos en Juan 10:10 la palabra vida por zoe, esa vida poderosa, esa vida increada, eterna, divina. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan zoe, para que tengan vida de poder, vida eterna, no una vida humana. Amén. En nuestro nacimiento natural, todos los seres humanos poseemos la vida almática, suje, la vida terrenal, bios, pero cuando creemos en Jesús y se produce el nuevo nacimiento, recibimos la vida zoe, literalmente la vida de Dios en mi vida.
cuando recibimos a Jesús, dentro de nosotros se encuentra esa vida. Nacimos de nuevo, escuchen, con la vida de Dios en nosotros. Esto nos trae de regreso al plan que Dios siempre tuvo para la raza humana. Que su vida sobrenatural esté en los seres humanos. Mira a la persona que está a tu lado. Decirle, pareces un alienígena. Porque no sos de este mundo. Estás de paso en este mundo. Las películas de aliens, de extraterrestres, dicen de que hay gente en otro mundo que quiere venir a conquistar este mundo y regresar a su hogar. Y yo te quiero decir en esta noche que vos no perteneces a este mundo, que tu morada está en los cielos, que tenés un hogar en el cielo, pero un mundo para conquistar y regresar a tu verdadera casa. Así que si hay extraterrestres, somos nosotros, porque no somos de este mundo. Tenemos una vida, hermanos, adentro nuestro, que no es natural. La gente cuando te ve va a ver algo diferente porque tenés la vida de Dios. El poder más grande del universo, Dios eligió depositarlo en vasos de barro como somos nosotros. Y no porque lo merecíamos, sino porque su gracia nos alcanzó. Hay poder en esa vida. Hay poder en la vida resucitada. Y Jesús vino para que tengamos esa vida encima en abundancia. Tenemos que enfocarnos en el nuevo ADN que tenemos como hijos de Dios. Un ADN espiritual. Jesús te dice, yo quiero hacerte poseedor del poder más grande del universo, que es mi vida dentro tuyo. Y como toda vida, hay que alimentarla. Decirle que está a tu lado, alimentate. Alimentá la vida sobrenatural que está en ti. ¿Y cómo hay que alimentar la vida sobrenatural? A través de la palabra, de la oración, de la congregación, de la intimidad con Dios, de la alabanza, de la adoración. Amén. Debemos alimentarnos. Su obra completa en la cruz nos salvó, nos salva y nos da el pasaje al cielo. Pero Pablo dice en Hebreos 6:9 que somos persuadidos de esto. Para mayores cosas Dios nos predestinó, que pertenecen a la salvación. Para mayores cosas Dios nos ha predestinado. Ese era el enfoque de Jesús, el aquí y ahora. Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino a dar vida eterna. Pero su enfoque, no importa que los niños estén hablando, enfócate en el Señor. Su enfoque cuando Él vino a la tierra era aquí y ahora. Él no vino solamente para llevar a la gente al cielo, sino para depositar en la gente su vida resucitada. Una vida de poder. Amén. Para mayores cosas, Dios nos predestinó. Somos portadores de la vida de Dios. Decirle que está a tu lado, hay un cielo para heredar, pero un mundo para conquistar, aquí y ahora. ¿Cómo te ves como un conquistador? Como Pinky Cerebro. Conquistar el mundo. Amén. Y eso, hermanos, es por gracia. El mensaje del Evangelio parece un mensaje orgulloso, pero es todo lo contrario.
Es por pura gracia que Dios nos escogió para ser conquistadores del planeta Tierra. Amén. Romanos capítulo 6. Vamos rápido. Romanos capítulo 6. Versículo 1. Esto es una palabra poderosa. Dice: ¿qué pues diremos? Signo de pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, decí conmigo, en vida nueva. Zoé en nosotros, vida nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva creación. Esa nueva vida está en nosotros. Amén. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de Él. Porque en cuanto murió el pecado, decí conmigo el pecado, en mi vida, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros nos tenemos que considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en nuestra concupiscencia, ni tampoco presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentemos a nosotros mismos nuestro cuerpo como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y vamos a leer todos juntos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dale un aplauso fuerte. Al que rompió el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Esto significa de que nunca más voy a pecar? No. Porque siempre tengo esa vieja naturaleza del viejo hombre que en algún momento puede pecar, lo que significa que el pecado ya no se va a enseñorear de mi vida. Porque Jesús murió por el poder, por la naturaleza del pecado, no por los frutos. Entonces mi vida ahora en Cristo tiene poder para vencer el pecado. Antes el pecado me ordenaba a mí. Antes el pecado me dominaba a mí. En esta posición sin Cristo, el pecado me decía qué tengo que hacer. Pero ahora, en Cristo, rota esa acta pecaminosa, yo le digo al pecado qué tiene que hacer. No por mí, sino por la vida, la Zoé que está en mí, que Cristo depositó cuando yo decidí creer en Él.
El poder para decirle que no al pecado es del Espíritu Santo que está en tu vida y en mi vida. Amén. Ahora en Cristo, el poder de la vida nueva es más poderoso que el poder del pecado. Y voy a decirte algo. El poder que está en tu vida es más poderoso que todo el infierno junto. Porque la vida de Dios está en vos. No hay demonio, ni diablo, ni pecado que pueda tener más poder que tu vida juntamente con la vida de Cristo. Porque no es por nosotros, sino que es por Él. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Mi posición, decí conmigo, mi posición cambió. Antes yo estaba abajo del pecado, pero ahora estoy en Cristo. Y el pecado ya no puede ordenarme qué es lo que tengo que hacer. Ahora estoy en Cristo. Yo tengo el dominio propio. Por eso dice Pablo que nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. El pecado ya no me va a gobernar. Y esto es legal, hermanos. Es legal. El cielo tiene leyes legales. Jesús rompió y exhibió públicamente esas actas que decían que le pertenecíamos al pecado. Y los demonios lo vieron. Los demonios saben que en tu vida hay más poder que en todo el infierno junto. ¿Saben dónde está el secreto? En la revelación. El diablo sabe el poder que hay en tu vida, pero también sabe que somos vulnerables en nuestra mente y que Él con una sola palabra puede hacer que nuestra mente anide en pensamientos de muerte, de maldad, y que no creamos lo que Dios dice que somos. El enemigo nos miente. Dice la Biblia que cuando él miente de lo suyo habla, porque es mentiroso. Él te dice que te vas a enfermar, él te dice que te vas a morir mañana, él te dice de que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Y él sabe que en tu vida hay un poder más fuerte que él, pero él te quiere endulzar para que no creas lo que Dios dijo que va a pasar con tu vida. El enemigo no nos puede tocar, pero nos quiere mantener ignorantes a la revelación de la palabra de Dios, a la revelación de esta vida Zoé en nosotros. Y si Él nos mantiene ignorantes a eso, se va a salir con la suya. Pero ¿cuántos van a declarar en esta noche de que ya no va a haber ni diablo ni demonio que pueda obstaculizar el propósito de Dios en mi vida? Porque yo decido a creer lo que Dios dice. Yo decido creer que ahora estoy arriba de mis enemigos. Obviamente que podremos pecar alguna vez, pero ese pecado ya no se va a enseñorear de mí. Y como dice la palabra, si hay alguno que peca, abogado tenemos para con el Padre. Debemos humillarnos, pedirle perdón, y Él nos va a perdonar. Porque ya no hay poder sobre mi vida de pecado. Amén. Mi nueva naturaleza es la que tiene más poder en mi vida, no la vieja. Ahora soy cabeza y no cola. Amén. Ahora soy cabeza y tenemos autoridad sobre el pecado, porque Jesús me la dio. El enemigo me va a venir a decir: ¿y vos de qué te la das? Yo de nada, pero Jesús me dio autoridad. El enemigo me va a decir: pero mira lo que hiciste. Y yo le voy a decir: sí. Yo le voy a decir: sí, lo hice. Pero fui perdonado. Pero fui restaurado. Pero fui santificado por la sangre de Cristo. Amén. Ella no tiene autoridad sobre mí. Dice Lucas 10, versículo 17. Me encanta esta historia. Jesús había mandado a los discípulos, que eran un montón, a predicar de 2 en 2. Dice que en un momento volvieron de predicar
y venían contentos por todo lo que habían vivido, con ese espíritu de Marta Sánchez, desesperado, como soy yo, desesperado por contar lo que viví. Y a veces mi esposa y mis amigos me dicen, cállate la boca, no contés todo. Y los discípulos venían emocionados porque los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Y volvieron, dice el versículo 17, con gozo, diciendo, Señor, no sabés, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, chicos, está todo bien. ¿Ustedes se sorprenden por eso? Yo vi a Satanás, dice, caer desde el cielo como un rayo. Eso es sorprendente. Pero no se maravillen, les dice. No se regocijen porque los espíritus se les sujetan, sino que regocíjense porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Él ya nos compró por precio de sangre. Amén. Pero también esta palabra nos dice de que los demonios se tienen que sujetar. Amén. Y si yo declaro que la vida de Cristo resucitada está en mí en esta noche y está en vos, los demonios que hay en este lugar influenciando a las personas no se tienen que ir, se van a ir en el nombre de Jesús. Los demonios que están influenciando a las personas a través de una dolencia, de una enfermedad, se van a ir en el nombre de Jesús, porque la vida resucitada de Cristo está en este lugar. Amén. No es por nosotros, es por Él. Tengo poder, decí conmigo, tengo poder en mi boca, porque Jesús me lo dio. Tengo poder sobre el enemigo. Y también, escuchen, aunque parezca una locura, también tengo poder sobre la naturaleza. Ustedes dicen, este está loco. Pero tengo poder. Tenés poder sobre la naturaleza. Porque Dios le dio ese poder a sus hijos. Génesis 1:28 dice, Génesis, el inicio de todas las cosas. Y los bendijo Dios cuando creó a la raza humana. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenen la tierra y sojuzgadla. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa palabra, sojuzgarla, significa ustedes tienen el poder de administrar la tierra, de dominar la tierra. Tienen autoridad sobre la naturaleza y tienen el poder de señorear sobre todos los animales, los peces y todo lo creado. Y si Dios me lo dio, yo lo tengo que agarrar y lo tengo que hacer presente en mi vida. Y me encanta ver cómo todos los hombres del Antiguo Testamento siguieron. Yo creo que esta fue la primera gran comisión. Señoreen sobre la tierra, sobre los peces, sobre los animales. Y los hombres del Antiguo Testamento, por ejemplo, como Moisés, vivieron ese poder sobrenatural. ¿Cómo puede ser que Moisés abrió el Mar Rojo? ¿Acaso no es la naturaleza más poderosa que todo? ¿Cuántas veces escuchaste esa frase? A la naturaleza no la para nadie. ¿La escucharon? Pero yo hoy te voy a decir, esa frase es mentira. A la naturaleza la parás vos, con el poder de una vida resucitada en Cristo. La naturaleza no tiene más poder que Jesús. Y si Jesús está en mí, yo soy uno con Él. Él me dio el poder por sobre la naturaleza. Y Moisés lo experimentó. Él abrió literalmente el mar en dos. Moisés era un hombre de milagros. En un momento el pueblo en el desierto tenía sed y no había agua para tomar. Moisés oró y Dios le dijo,
decile a la roca. Hermanos, una roca, montañas de roca. Y Dios le dijo, decile que salga agua. Y Moisés no dudó porque creía en el poder que Dios le había dado. Y le dijo a la roca que salgan aguas. Y salió un río de agua que se alimentó la gente, los peces, los animales, todo el mundo. Moisés disfrutó del poder sobrenatural de una vida sobrenatural. Amén. Elías tenía poder para hacer descender lluvia cuando había sequedad. Así que en este tiempo, si hay sequedad, decirle que está a tu lado, tenés el poder para orar por la lluvia y que la lluvia caiga. Porque mi Biblia dice en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró por la lluvia y llovió. Dale un aplauso fuerte, porque tenemos la autoridad de Cristo. Tenemos la autoridad de Cristo. Y el enemigo se encargó por mucho tiempo de que nosotros no entendamos esta realidad. ¿Saben qué? Si parece una locura, yo quiero estar loco para Cristo. Amén. Elías no solamente hizo descender lluvia, sino que hizo descender fuego del cielo. ¿Se imaginan hacer descender fuego del cielo que consuma todo el holocausto que habían preparado, que consuma a las personas que lo estaban atacando? Él había entendido que tenía el poder de Dios sobre su vida. Eliseo, ¿cuántos se acuerdan de Eliseo? Eliseo era, por así decirlo, un sirviente de Elías. Y cuando Eliseo fue a acompañar a Elías, a que Elías se vaya arrebatado al cielo, dice la Biblia que cuando Elías se fue, el manto de Elías cayó y Eliseo lo agarró. Y cuando habían pasado el río Jordán para ir a ese lugar, Elías agarró el manto, lo golpeó en el río Jordán y las aguas se abrieron. Y Eliseo dijo, wow, este poder es sobrenatural. Y él pidió ese poder. Y cuando Elías se fue, Eliseo agarró el manto. Tenía 5 minutos de ministerio. Y agarró el manto, lo golpeó de vuelta en el río y se abrió. Porque el poder estaba en su vida. La mujer samaritana tenía 5 minutos de ministerio. Y fue y predicó y toda la ciudad de Samaria creyó en Jesús por la palabra de ella. Quiero decirte en esta noche que por más que seas nuevo y tengas un día de convertido, el poder del cielo, si naciste de nuevo, está disponible para tu vida. No tenés que ser un erudito. No digo de que esté mal estudiar, me encanta estudiar. Animo a los jóvenes que estudien la palabra, que oremos, que ayunemos, pero nada es un requisito para hacer vivir la vida de Cristo en mi vida. Porque Él ya me la dio, no me la da en cuotas. Cuando yo nací de nuevo, esa vida entró en mí y ese poder está en mí. Amén. Hay poder en la vida resucitada. Y después Eliseo vivió ese poder no solamente con la naturaleza, sino también con las enfermedades, sanando enfermedades terminales, resucitando a los muertos. Eliseo era un hombre de poder. Y luego cuando Jesús viene, Él empieza a hacer milagros sobrenaturales. ¿Alguna vez escuchaste esta frase? Bueno, pero Jesús lo hizo porque era Jesús, porque era el Hijo de Dios. Pero yo entendí esto en estos días que nunca lo había entendido. Jesús hizo los milagros que los antepasados ya habían hecho. Jesús limpió a los leprosos, que Eliseo ya los había hecho, ya los había sanado. Jesús sanó a los ciegos.
Levantó a los paralíticos que los antepasados ya lo habían hecho. Jesús era el Hijo de Dios, sí, pero ellos, ¿quiénes eran? Eran personas que creían lo que Dios les había dado. Los seguidores de Jesús, Pedro, Pablo, eran personas de poder. Y ellos nunca dijeron, no, esto no lo puedo hacer, porque Jesús no está. Porque ellos entendieron que Jesús estaba dentro de ellos. Amén. Jesús está adentro nuestro a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que me da poder. Hay una historia curiosa en Lucas 9. Versículo 51. Fíjense esto. Dice que cuando Jesús había cumplido el tiempo en el que le había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9, 51. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea, escuchen, de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Samaritanos y judíos se odiaban, y Jesús manda mensajeros que obviamente eran judíos, y los samaritanos no lo recibieron. Y viendo, escuchen, los discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, le respondió diciendo: vosotros no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Pero acá hay algo interesante. Jacobo y Juan no le dijeron a Jesús: Jesús, tú vas a descender fuego del cielo, que tienes ese poder, y consúmelos. Ellos le dijeron a Jesús: Jesús, ¿querés que nosotros hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías? Y Jesús no le dijo: no, chicos, ese poder no lo tienen ustedes. Jesús sabía que ellos podían hacerlo, porque Él les había dado ese poder. Pero sin embargo no les dijo nada, porque había otro propósito. La ciudad de Samaria tenía que ser salva para la gloria de Dios, y así lo fue. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que el poder de Cristo está en tu vida, porque Él está en vos y vos estás en Él. Amén. Juan 15 dice: Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, las ramas. Y déjame decirte que todo lo que está en la vid, en la planta, todo lo que fluye por la planta, también fluye por las ramas. Todo el poder que está en una planta para dar higos, también lo está en las ramas. No podés separar lo que fluye de la vid de las ramas. Y si yo estoy en Cristo y ese poder está en Él, también está en mi vida. Amén. Por más que el enemigo te diga: hey, vos no sos Jesús, y vos decirle: no, pero Él está en mí, y yo soy uno con Él y Él es uno conmigo. Amén. El poder de Cristo está para nosotros. Él está en mí. Entonces lo sobrenatural tiene que pasar. Lo sobrenatural de Dios tiene que pasar. Rapidito, Juan 17. Juan 17, versículo 1. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo le dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús está orando porque ya llegaba su hora. Y entonces empieza a orar por sus discípulos. Y el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos
yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y dice, mas no ruego solamente por estos que estaban ahí físicamente, sino que también ruego por los que han de creer en mi palabra. Y ahí entramos todos nosotros. O sea que esta oración no fue solamente para los discípulos, sino para nosotros. El poder de ellos, decí conmigo, el poder de ellos es también para mí y está en mi vida. Y el 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Somos uno con Cristo. Amén. Ese poder está disponible. Primera de Corintios 6. Dios me dio esta palabra en este tiempo. Y le voy a contar un secreto, solamente para mi casa CRF. Hace poco tiempo, un par de meses, yo estuve muy mal espiritualmente. Nunca me había sentido así. Me sentía frío, me sentía distante de Dios. Me sentía condenado por el enemigo, por lo que yo había hecho. Por esos pensamientos malos que a veces estaban en mi mente. Y la voz del enemigo me decía, Dios no te va a usar por todo lo que vos hiciste, por todo lo que vos sos. Y Dios, en ese momento de desesperación, escuchó mi clamor, porque yo le dije, Señor, si no haces algo, yo no puedo seguir viviendo así. Yo no podía humanamente cambiar mi realidad de frialdad con el Señor. No podía orar, no podía leer la palabra, menos orar por otra persona. Me sentía mal en mi casa, con mi familia, porque si estaba mal con Él, no porque Él estaba mal conmigo, sino porque yo me sentía mal. Está mal todo. Entonces le dije, Señor, algo tenés que hacer. Y Dios me llevó a Córdoba, literalmente, a pasar unos días, porque yo quise escaparme de la realidad. Y le dije, Señor, tenés que hacer algo. Y Dios en Córdoba, a través de una profeta, ministró mi vida como nunca antes lo había hecho. Y Dios me hizo entender esta palabra. Primera de Corintios 6, versículo 9. Y sé que hay algunos en esta noche que han vivido lo mismo que yo viví. Una condenación que no te deja servir a Dios, que no te deja conocerle por lo que hiciste, por lo que estás haciendo. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero esto, dice, eran algunos antes, pero ahora habéis sido lavados, santificados, apartados con un uso especial. Habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Jesús, a través de su muerte y resurrección, ya me santificó, ya me limpió, y ahora yo me siento digno porque Él me hizo digno. Amén. Jesús me rescató. Y ahora, decí conmigo, ahora soy santo porque el santo está en mí. Y no hago nada para ser santo, sino que hago como consecuencia de ser santo. No hago nada para ser justo porque ya fui justificado. Hermanos, nosotros no hacemos nada para ganar, sino que hacemos como consecuencia de lo que ya somos. Amén. La vida de fe no se trata de hacer obras para ganarte el cielo, sino que se trata de hacer buenas obras como consecuencia de que ya tenés el cielo ganado por lo que Cristo hizo por tu vida. Amén. Ahora somos santos. La justicia de Dios me hace libre de ser culpable delante de Dios. Amén.
La justicia me hace libre por lo que Jesús hizo. Y escuchen esta frase: la justicia de Dios no solo me permite estar delante de Él sin culpa ni vergüenza, sino que la justicia me permite estar delante del diablo y del mundo sin culpa ni vergüenza por lo que Él hizo por mí. Así conmigo: soy la justicia de Dios en la tierra. Y la palabra justicia significa que sos libre de toda culpa, como si nunca hubieras pecado. Eso es lo que Jesús hizo. Amén. Sos libre de toda condenación. Dios te ve en Cristo. ¿Saben dónde está el error? En nosotros. Que nosotros a veces no nos vemos en esa posición en Cristo por lo que hicimos o por lo que estamos haciendo. Pero déjame decirte que nunca hiciste nada para estar en Cristo. Él lo hizo todo. Y si yo nunca hice nada para estar en Cristo, ¿cómo voy a pretender hacer algo para mantenerme en esa posición? Si ya soy hijo, ahora voy a orar bien por lo que Él ya hizo. Esta gracia no me da motivación para pecar, sino pasión para seguirlo. Amén. Cuando un hijo de Dios entiende su posición, se comporta como hijo. Porque lo que determina tu comportamiento es tu identidad. Amén. Somos hijos e hijas de Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo. Hay más poder en esa Zoé, en esa vida resucitada, que en todo el infierno junto. El poder de Cristo está en mí. Amén. Mira, ¿sabes cuándo arranca la condenación en una vida? ¿Cuándo arrancó la condenación en mi vida? Escuchen esto. Cuando sentí que yo no era suficiente. La condenación arranca en una vida cuando sentimos que no oramos lo suficiente, que no leemos lo suficiente, que no hacemos las cosas suficientes. Pero yo te quiero decir en esta noche que Jesús, cuando estaba a punto de morir, dijo: consumado es. ¿Y sabe qué significa eso? Ya hice lo suficiente. Pero cuando yo creo que yo tengo que hacer todas las cosas suficientes para estar bien delante de Dios, ahí entra la condenación. Porque nada puede ser suficiente comparado a lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces mi vida ya tiene todo lo que Jesús depositó en mí para acercarme delante de Dios. Y en base a eso tengo que moverme. Y ya para terminar, vamos a leer Efesios 1. Efesios 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Y escuchen lo que Pablo oró. Y él dijo: yo te pido, Dios, yo pido para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Déjame decirte algo. Nosotros somos el cuerpo literalmente de Cristo. ¿Sabías eso? Somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo
depositó todas las cosas debajo de sus pies, el cuerpo está arriba de los pies. Por ende, el enemigo también está bajo mis pies. El pecado está bajo mis pies. Porque si yo soy el cuerpo de Cristo y Él depositó las cosas debajo de sus pies, legalmente, esas cosas están también debajo de mis pies. Amén. Solamente tenemos que creer lo que Jesús hizo. Y Pablo en esta oración no está orando para que Dios nos dé más, sino para que entendamos lo que Él ya nos dio. Amén. Él ya nos dio el poder de una vida indestructible, de una vida resucitada. Vamos a ponernos de pie.